bueno. Alderan bat, Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko hona etortzegatik. Bueno, nik gogoratu nahi dut, maiatzean Batzar Nagusietan eman genuen Bidegiko 2016ko kontuen berri, eta baita ere aurreikuspenen berri, bidegiren konportamentua trafikoetan, ingresoetan, eta bar, horren berri. Orduan, esan genuen, bidegik demostratzen zuela bere sendotasuna datu horiekin, eta sendotasun horri dagokionez, guk diputazio bezala eta bidegiko presidenta bezala, pentsatu genuen ematen zigula nolabait beste kudeaketan pausu berri batzuk emateko kontekstua. Bide hortatik badakizue bidegik bankuekin daukala mailegu bat, bi zatitan banatzen dena, bat banku komertzialarekin, banka komertzial horretan 8 banku daude, eta beste alde batetik BEI Europako bankuarekin izango litzateke beste maileguaren zati bat. BEIren kondizioei buruz, kondizionak dira, gaur egungo merkatuak ikusita, merkatuko baldintzak ikusita, eta gainera maileguak nahi izan ezkero lehenago amortizatu eta barra aukera ematen dute. Baina banka komertzialarekin bidegik 2011an sinatu zuen kontratuak, ez zigun erabateko kudeaketa erresten. Alde batetik, ikusten genuen baldintzak gaur egungo merkatuari dagokionez hobetu zitezkeela bidegirentzat, eta beste alde batetik baita ere kontratua flexibilizatu egin zitekeela guk erabaki gehiago izan genitzan bankuek izan beharrean. Beraz, kontestu horretan eta bidegiren sendotasuna ardatz bezala hartuz, posizio horretatik, sendotasun posizio horretatik, erabaki genuen bankuekin negoziaketa bat hastea. Esan bezala, helburu horiekin. Esan nahi dut baita ere gauza hauek luze jotzen dute normalean, nik ez nuen pentsatuko legealdia hasieran orain gauden puntuan egongo ginatekeenik, batez ere bidegiren inguruko mezuak eta bidegiren irudia nahiko kaltetu zelako aurreko legealdiko mezuekin, eta kosta egin zaigu egia esan bankuekin eta baita gizartearekin eta bar baldintza horiek eta bidegiren benetako egoera hori helaraztea. Baina nik uste dut, puntu honetara iritsi garenean, hori nahiko lortutzat ematen dugula, mezu horiek demostratu dugu esan bezala Batzar Nagusietan zeintzu dian benetazko datuak eta bar, eta gaur hemen gaude bidegiko zuzendari nagusia Alfredo Etxeberria eta ni, banku komertzialarekin egin dugu negoziaketaren berri emateko. Gaur goizean izan dugu bidegiko administrazio kontseilua, eta dagoeneko onartuta dago nobazio hau. Ez da restrukturazio bat, ez da beste mailegu bat eskatzea, baizik eta nobazio bat. Beraz, zorionez, negoziaketa hau burutu dugu eta oraintxe emango dizuegu kondizioen berri. Zer lortu dugun horrekin. Alde batetik, gure helburuak ziren interesak jaistea, beste alde batetik, soberakinien kutxa erabiltzeko aukera bidegik izatea, eta beste alde batetik, gure nahia zan gastu finantzarioak jaistea, gutxitzea. Desde la posición de fortaleza de Bidegi, como activo financiero,
planteamos la negociación con estos objetivos. Por una parte, la reducción de los tipos de interés. Por otra parte, la libre disposición de la caja excedentaria. Y tercer punto sería la reducción de los gastos financieros. Entonces, con estos objetivos dimos comienzo a la negociación, como he dicho, con la banca comercial. Alfredo. Perdón, sí, gracias. Bueno, como bien ha dicho la señora diputada, en su día, definimos una serie de requerimientos que nos parecían convenientes para transmitir a la banca e intentar establecer otras condiciones o modificar las condiciones del préstamo, pues a un escenario más favorable a Bidegui, ¿no? Como bien ha dicho la señora diputada, estamos hablando de una innovación, no de una reestructuración, una innovación de los términos del contrato que resultan como resultado nos dan pues el objetivo que queremos, ¿no? Pues reducir los costes financieros y poder hacer otra serie de actuaciones. Bien, nos marcamos como el escenario actual. Si tuviésemos, todavía no hemos innovado, la innovación tendrá lugar a finales de julio con una firma, pero a fecha de hoy el escenario es que tenemos una deuda de 357 millones de euros, con lo que es la banca comercial. Ese es el préstamo que tenemos pendiente con la banca comercial y está sujeto a un ratio, a un interés medio, un margen medio del 3,47%. Bien, entonces, como resultado y finalización y plazo de finalización de pago, de devolución del contrato, de liquidación del contrato, el 2032. Bien, y esto tiene un costo financiero. Aplicando los intereses a la base imponible, pues nos da un costo financiero del entorno de 245 millones de euros. Bien, como consecuencia de esta innovación, los objetivos que nos marcábamos principalmente eran reducir los tipos de interés que se nos aplican, reducir los ratios de solvencia que se nos aplica a Bidegui a la hora de activar reequilibrios, poder activar reequilibrios. Otro de los objetivos que marcábamos era desvincular la finalización de la GI 632 de cualquier exigencia de penalización, o sea, de cualquier incumplimiento, su no finalización. Y otro aspecto importante que queríamos y que buscábamos y que lo hemos conseguido es eliminar la opción de la banca de disponer de derecho a barridos o amortizaciones obligatorias anticipadas a su favor. Bien. Aparte de otra serie de modificaciones, entendíamos que requerían los tiempos. Bien. Dicho esto, después del proceso de negociación, pues el resultado, en cierta manera, ha sido que el margen medio que se nos aplica, el margen medio que se nos va a aplicar a partir de la firma de los contratos, va a ser lo que es la media de la vida, vamos a pasar del 3,47 que habéis visto antes al 1,54 o 1,57, perdón, como estáis viendo en la pantalla. Euribor más 1,57. Esto automáticamente, si sobre la base imponible aplicamos un margen inferior, pues nos genera unos costes financieros inferiores. Bien, como consecuencia de esto, disponemos al final de cada ejercicio, pues dispondremos de un mayor flujo, de un mayor ahorro, de un mayor flujo de efectivo que pueda pasar al ejercicio siguiente. Bien, sobre este flujo es donde la banca podía aplicar sus barridos o amortizaciones obligatorias. Bien, al desaparecer este derecho, ese dinero queda totalmente a nuestra entera disposición, y se activa lo que se llama la cuenta de
flujo de caja excedentaria sobre la que Bidegi pues tiene una serie de derechos, Bidegi puede utilizarla a su libre disposición, tanto para hacer amortizaciones voluntarias, a bajar la base imponible según su criterio, a financiar nuevas inversiones que haya que acometer, a utilizar ese dinero para dotar una cuenta de reserva para futuros imprevistos, o bien, en caso de reequilibrios que no se prevén por incumplimiento de ratios de solvencia, pues poder tirar de ese fondo para equilibrar las cuentas. Bueno, pues esos han sido los objetivos y los logros, el escenario anterior y el escenario actual que tenemos de aquí a final de contrato. Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen, las conclusiones de esta innovación, podemos decir que, bueno, gracias a esta innovación precisamente conseguimos, por una parte, liquidar la deuda 4 años antes de lo previsto. Por otra parte, sería un ahorro en gastos financieros de 120 millones de euros. Y yo creo que son los dos datos más importantes, aunque luego ya diremos algunas otras conclusiones. Es importante, viendo la situación económico-financiera y el excedente de caja que está teniendo Bidegi, es importante también otro aspecto que recoge el propio contrato de innovación con la banca, y es que a partir de ahora el coste de la obra de Antzuola-Bergara no lo va a asumir la Diputación, sino que lo va a asumir Bidegi con sus excedentes, con su caja excedentaria. Esto significa que, la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por lo tanto, pues las arcas guipuzcoanas van a tener un ahorro de 35 millones de euros por no tener que asumir esta obra. Hasta ahora estaba previsto, como sabrán, que Diputación asumiese el coste total de la obra desde el remanente de la Diputación Foral. Pero, con este contrato de innovación lo que conseguimos es que la caja excedentaria de Bidegi pueda acometer y pueda asumir el coste de esta infraestructura. Por lo tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el remanente hasta ahora, pone 10 millones, pagará 10 millones, y el resto de la obra, 35 millones, los va a asumir directamente Bidegi. Yo creo que esto es un dato muy importante y que ponemos desde luego en valor. Beraz, esaten nuen bezala, innovazio honen ondorioz, Bidegik bere gain hartuko du Bergara Antzuola obra zatiaren kostea, ordainketa. Hau da, Diputazioak aurreikusita zeukan remanentetik ordaintzea obra hau, baina innovazio honi esker aukera ematen digu, gero Bidegik bere gain hartuko dituen errepideetako, eta hau bat izango da, G6-2 Bidegik hartuko bai du bere gain, bere gain hartutako errepideetako inbertsioak bere gain hartzeko. Beraz, Antzuola-Bergara zatia, hemendik aurrera, orain arte Diputazioak 10 milioi ordaindu baditu remanentetik, beste 35 milioiak Bidegik berak bere soberakinetatik ordainduko du. Ordaintzeko kapazitatea dauka eta ordainduko du. Oso datu esanguratsua Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontueri begira. Laburbilduz, Alfredok egin ditun aurreikuspenen, eman ditun datuen laburbilduz, 2011ko kontratua eta gaur egungo innovazioaren artean dauden diferentziarik nabarmenenak ikusten dituzue dira, amaiera urtea lehenago izango da, lehenago amortizatuko da kreditu hori, mailegu hori, 4 urte lehenago, interesak 3,49tik 1,57 eta kostu finantzieroa esan bezala 245tik 125. Hau da, 120 milioitako aurrezpena. Como decía Alfredo, para hacer un resumen
del marco financiero que hemos conseguido con esta innovación, los datos más importantes son, desde luego, la amortización antes de lo previsto de la deuda, es decir, en lugar del 2032 amortizaríamos el 2028 con un plan de inversiones voluntarias que está ya todo recogido en la propia innovación, y el Euribor, los tipos de interés, desde luego, sufren una bajada importante del 3,49 al 1,57. Y a consecuencia de todo esto, los gastos financieros bajarán en toda la vida del crédito de 245 a 125 millones, es decir, un ahorro de 120 millones de euros. Bueno, esto nos lleva a sacar unas conclusiones que son evidentes, algunas son evidentes, y que es, por una parte, esto demuestra sin ninguna duda que Bidegi tiene una posición de fortaleza. De lo contrario, sería imposible abordar este tipo de negociación y este acuerdo de innovación con la banca comercial, que comprende a 8 bancos. Desde esa posición de fortaleza hemos acometido esta negociación, y el contrato es, yo creo que rubrica la posición de fortaleza de Bidegi que ya veníamos diciendo con los datos que estábamos dando en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Por otra parte, Bidegi va a poder acometer nuevas inversiones. Hasta ahora, ¿por qué no? Bueno, hasta ahora el contrato no nos permitía utilizar el flujo excedentario, la caja excedentaria. La teníamos, bueno, había como una especie de retención por parte de los bancos, era un corsé que tenía el contrato anterior. Ahora ya, según la planificación de la Diputación Foral de Guipúzcoa junto con Bidegi, las inversiones que sean necesarias en estas infraestructuras, ya tenemos vía libre para plantearlas y acometerlas sin el permiso y sin la tutela de los bancos. En este sentido, aparte del dato que ya hemos dado, que es el que Bidegi va a asumir completamente de aquí en adelante el coste de la obra Antzola-Bergara, también quiero lanzar la idea del Centro Integral del Transporte. Badakizue hau, garraiolarien aspaldiko eskaera bat dela, gure AP8 autopistaren ondoan orain dela urte batzuk aurreikusitako proiektu honi berriz ere ekiteko borondatea daukagu, eta borondatea baino gehiago nik uste dut ja legealdi honetan bideratuta utziko dugula. Orain azterketa berri bat egiten ari gara gaur egungo baldintzetara eta garraioak dauzkaten eskaeretara neurtuta, eta nik uste dut importantea dela baita ere Bidegiren sendotasun finantzarioak eukiko dula baita ere leku bat, partida garrantzitsu bat jartzeko garraioaren zentru integral hori errealitate bat izan dadin. Aurre ikusita dagoen bezala Astigarragan izango litzateke, AP8aren ondoan, eta bideratuta utziko dugu jada legealdi honetan. Beste inversión batzuk, otras inversiones también tendrán sitio en este proyecto de Bidegi a lo largo de los años, inversiones que ya estamos planificando y también calendarizando, y en próximas fechas ya daremos cuenta, tanto en el Consejo de Administración cuando sean aprobadas, como públicamente, más allá de lo que ya hemos contado hoy de asumir la obra de descarga y del Centro Integral de Transporte, también tendrán cabida otras inversiones que son importantes y de calado. Como he dicho, próximamente daremos cuenta cuando tengamos ya la planificación y el calendario ya acabados. Beste alde batetik, beste ondorio bat da, baliabide gehiago izango dituela diputazioak, 35 milioi horiek Bidegik bere gain hartu dituenez, beste proiektuetarako, bai gizarte politiketarako,
bai ekonomia sustapenerako, eta baita ere, adibidez, gure errepide sarean beste obra batzuk egiteko eta beste proiektu batzuetarako. Hori nik uste dut oso importantea dela, kapazitate gehiago izango duelako Gipuzkoako Foru Aldundiak bere aurrekontuetatik inbertsioak egiteko. Laugarren ondorioa, markatu, la cuarta conclusión sería que nosotros, como Bidegi y como Diputación, tendremos la competencia exclusiva y estará exclusivamente en nuestras manos la capacidad de utilizar esa caja excedentaria que en el contrato de 2011, en el contrato que está en vigente hasta el día de hoy, no era posible, no teníamos posibilidad de hacerlo. Este tema también es muy importante porque la Diputación planificará según tráficos, según necesidades de la infraestructura y junto con Bidegi hará las inversiones oportunas sin tener que solicitar ningún permiso ni ningún informe por parte de los bancos. Eta nik uste dut gauzaik garrantzitsuenak hauek direla, hemendik aurrea zuek esango dituzue edo galderak egingo dizkiguzue, baina nik uste dut gaur administrazio kontseiluan onartutako innovazio honek hito bat, egun berezi bat markatzen duela, bai Bidegiren kudeaketan, eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren instrumentuaren, Bidegi bere instrumentu bai da, kudeaketan. Nik uste dut oso egun garrantzitsua dela gaurkoa. ¿Galderarik? No, Consejo de Administración de Bidegi. No, el Consejo de Administración y luego tiene que pasar, evidentemente, por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El primer paso ya de aprobación en el Consejo de Administración ha sido esta mañana. Pues seguramente será el 28. Estamos preparando todo para que sea el día 28. No, no lo he comentado, bueno, pero lo voy a comentar, creo que está en la nota de prensa. Bueno, nosotros prevemos que en esta legislatura Bidegi puede abordar, en esta misma legislatura, inversiones de unos 50 millones en infraestructuras varias, tanto contando con la inversión de Antzola Bergara, como el Centro Integral de Transporte, como otras inversiones que estamos planificando y que próximamente daremos a conocer. Entonces son 50 millones en lo que resta de legislatura, que es la mitad más o menos. ¿La mitad de qué? Los 50 millones serían en lo que resta de legislatura. Sí. Bidegi va a tener mucha más caja excedentaria, pero nosotros prevemos que en esta legislatura, o sea, en 2 años, podemos abordar inversiones en torno a los 50 millones. Y en esos 50 millones que van a tener para invertir en los próximos 2 años, incluirían lo que hay que pagar de la Antzola Bergara, y del futuro centro. eso es, y otras inversiones. Yo tengo una duda, es que no sé si me ha quedado claro. Con el ahorro financiero, que se calcula hasta 2028, creo que es 120 millones de ahorro financiero. O sea, de ahorro de los costes financieros. ¿Esos 120 millones van a la caja excedentaria o no? Bien, vamos a ver. Desde el 2011, que es cuando se firma el contrato con la banca, al final de cada ejercicio se ha ido obteniendo un ahorro. Bien, eso es la caja excedentaria. Esa es la caja excedentaria. El cierre del ejercicio, el ahorro que se genera en ese ejercicio, está ahí, disponible. Bien. Hasta la fecha, sobre ese ahorro, los bancos tenían una opción de hacerse con ello. Bien. Pero también tenían la opción de no hacerse con ello. Bien. Ahora, con el nuevo contrato, esa opción
se les quita. Entonces, somos exclusivamente los titulares de hacer lo que queremos con esa opción de disponer del flujo de la caja excedentaria, del ahorro. Bien, hasta final de legislatura, como bien aparece en la nota de prensa, con los dineros disponibles que se prevén, se van a hacer una serie de inversiones. Hasta finalizar la amortización del préstamo, año tras año, se prevén una serie de resultados. Bien, esos resultados, esos que son positivos, esos flujos de caja excedentaria que se prevén, esos ahorros que se prevén, como están a nuestra entera disposición, nosotros lo que hacemos es o bien destinarlos a amortizar deuda, a inversiones o a dotar una cuenta de reserva para futuras necesidades o resultados negativos debido a descenso de tráficos o cualquier cosa. Pero lo importante es que tenemos ese remanente, ese ahorro, ahora está a nuestra entera disposición, a libre disposición. Nosotros somos lo que hacemos y deshacemos. Entonces, con esos ahorros es con los que se irán haciendo frente a futuras inversiones. Ahora, pues depende de los resultados de cada ejercicio. De todas maneras, en esos 50 millones que se prevé invertir o que prevé tener Bidegi para invertir en los próximos años, sí, se supone que hay también beneficio de la sociedad, porque entiendo que si se va a ahorrar 120 millones en intereses en lo que queda de préstamo, que son unos 10 años, pues eso sale unos 12 millones de ahorro al año. Por lo tanto, se prevé que en concepto de ahorro con intereses, en los 2 próximos años Bidegi puede disponer de 25. El resto supongo que es porque se prevé que vaya a generar dinero en la sociedad, ¿no? En su actividad. Sí. Yo no haría un cálculo del año que viene y el siguiente. Como bien he dicho antes, desde 2011 ya se viene acumulando caja excedentaria, ahorros. O sea, todos los ejercicios ha dado saldos positivos. Entonces, a estos momentos, con el saldo que nosotros prevemos a final de legislatura, podemos afrontar una serie de inversiones, pero también podemos afrontar una serie de amortizaciones voluntarias. Luego, a partir de ahí, es criterio de Diputación el establecer, bueno, cuánto destino a amortizaciones voluntarias y cuánto destino a inversiones. Entonces, esa herramienta, esa flexibilidad la tenía Diputación. Entonces, a final de la vida del contrato, ¿cuánto de ese beneficio, de ese ahorro se habrá destinado a inversiones y cuánto se habrá destinado a amortización de deuda? Pues eso se irá viendo ejercicio tras ejercicio. Y los 120 millones de ahorros salen de que cuanto yo más reduzca la base imponible, cuanto más amortice anticipadamente, pues menos intereses pago. Claro. No, pero de todas formas sí que tenemos que decir que está previsto en la propia innovación un plan de amortizaciones anticipadas. Eso ya lo tenemos previsto. Y además quiero resaltar otro tema que es nosotros ya, bueno, desde luego para llegar a una negociación, a cerrar una negociación de este tipo, como os podéis imaginar, hay que hacer planes económicos financieros muy detallados, hay que hacer previsiones. Desde luego, si los bancos no ven que la previsión de ingresos va a ser positivo, y en este caso muy positivo, los tráficos en alza muy positivamente y, por lo tanto, la recaudación muy positiva, desde luego los bancos no cerrarían una operación de estas características. Por lo tanto, hay unas previsiones hechas, hay un plan económico financiero que está aprobado para esta innovación. Para esta innovación hemos tenido que hacer muchas cosas, muchos informes, aparte del plan económico financiero. Los bancos necesitan tener garantías de todo y estudiar absolutamente todos los aspectos de este activo financiero. Entonces, todo eso ya está contemplado. Hay unas previsiones de ingresos, efectivamente, hay unas previsiones de beneficios año tras año. Y nosotros lo que vamos a hacer es una
una gestión responsable. Y lo que tenemos previsto, según todos los estudios que hemos hecho, que nos han pedido los bancos, de, por una parte, guardar una línea para inversiones, otra línea para amortizaciones voluntarias, para poder terminar antes, clausurar antes este crédito, y hemos hecho una aproximación bastante, yo creo que realista, que es de terminar de pagar 4 años antes este crédito. Y por otra parte, como ha dicho el señor director de Bidegui, Alfredo Echeverría, también vamos a tener una tercera bolsa, por llamarle de alguna manera, porque en época de vacas gordas hay que guardar para época de vacas flacas, evidentemente, como hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Imaginemos que dentro de X años, que no es la previsión, pero que pueda pasar cualquier cosa, una crisis, una bajada de tráficos, nosotros estos años de caja excedentaria vamos a ir dotando, aparte de las cuentas de reserva que nos exigen los bancos, que los exigen, vamos a dotar también otra cuenta de reserva de ahorros para cualquier contingencia. Entonces tendremos esas 3 bolsas, una para inversiones nuevas, otra para las amortizaciones tempranas y otra para contingencias diferentes. No sé si tiene un cálculo un poco hasta ahora cuál ha sido el ritmo de amortización de la deuda de la sociedad, alguna media o algo. Bueno, la deuda, el préstamo en su origen, en total, la cifra total, rondaba los 895, en estos momentos le habremos descontado aproximadamente 100 millones. Estaremos en 790, 785. Hoy estamos hablando de la deuda del contrato de préstamo con la banca comercial. Con la banca comercial. Luego está el contrato con el BEI, pero el tema de hoy, que estamos abordando hoy, es el contrato, el préstamo que tenemos con la banca comercial. Sobre el total del préstamo ya habremos reducido aproximadamente de 895 aproximadamente unos 100 millones. Y la previsión es de acabar de amortizar totalmente el préstamo de la banca comercial para 2028. ¿La del BEI qué fecha tiene? Sí. Si no hacemos amortizaciones voluntarias sobre ella, 2034. Pero posibilita también amortizaciones voluntarias. Ambos fueron pedidos en 2011, supongo. El contrato se firmó en 2011, sí. Y en 2034, si no se amortiza voluntariamente, se termina el del BEI, ¿y a cuánto ascendió el del BEI para saber cuál era el monto de la deuda total? En estos momentos quedan 455. Fue un total de 500.000 euros. Digo, 500 millones de euros, perdona. Beste galderaren bat, ¿alguna otra pregunta o aclaración? Vale, sí.